Muy buenas tardes, mi nombre es Dante Apolin Mesa. No podría iniciar esta breve exposición sin antes agradecer a la organización por su gentil invitación y por supuesto a todos los asistentes por su interés en la temática procesal. Me voy a permitir compartir unas diapositivas respecto al tema que se me ha encargado exponer. Y en concreto es la denominada causal de improcedencia de falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio. Causal de improcedencia muy particular regulada en nuestro Código Procesal Civil, de esta manera. Si bien ha existido una serie de modificaciones del Código Procesal Civil y por lo tanto ha existido una serie de oportunidades para modificar esta causal de improcedencia, lamentablemente no ha ocurrido sin que podamos contar con una explicación razonable. A la fecha, la denominada falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio es una causal de improcedencia. Mucho se ha dicho que en realidad esta cuestión es absolutamente subsanable por parte del demandante y por lo tanto debió ser regulado como una causal de inadmisibilidad de la demanda. No obstante, hasta la fecha subsiste en nuestro Código Procesal Civil como una causal de improcedencia de la demanda, de toda la demanda, no solo de una pretensión en particular que incurre en este defecto, sino es un causal de improcedencia de la demanda. ¿Qué cosa es esta denominada falta de conexión lógica entre los hechos y el petitor? Para nosotros no es otra cosa que un defecto en la construcción de la pretensión procesal. Es un error al momento en que el demandante propone la pretensión y por lo tanto propone los elementos de la pretensión procesal y en estos no existe esta relación lógica entre causa de pedir y consecuencia jurídica, ¿no? Esta causal de improcedencia, denominada falta de conexión lógica entre los hechos expeditorios, se presenta cuando los hechos alegados o afirmados por la parte demandante en su pretensión no genera lógicamente la consecuencia jurídica que está solicitando. Esto nos lleva directamente a la noción de pretensión procesal. Y la pretensión procesal no es otra cosa que un pedido concreto de una consecuencia jurídica dirigida al órgano jurisdiccional frente a otra persona y sobre todo fundamentada en hechos que se afirman coincidentes con el supuesto de hecho de una norma. Es decir, la pretensión procesal se encuentra constituida por dos grandes elementos. La causa de pedir, que repetimos, es la afirmación de un hecho jurídico, de la cual se deduce una consecuencia jurídica que es precisamente el petitor. Dos grandes elementos de la pretensión, la causa de pedir y el objeto. Esto es muy sencillo. Esta causa de pedir o causa petendi se encuentra conformada por hechos constitutivos. Y este objeto no es otra cosa que una consecuencia jurídica que se solicita. Veamos algunos ejemplos. Una pretensión de divorcio. Cuando se afirma la causal de adulterio, se está afirmando un hecho jurídico constitutivo, el adulterio, a partir del cual se puede deducir lógicamente una consecuencia jurídica. ¿Cuál? La disolución del vínculo matrimonial. De este hecho jurídico denominado adulterio o causal de divorcio, que es siempre un hecho, no se puede deducir otra consecuencia jurídica como nulidad de un contrato, ¿verdad? Aquí no habría una conexión lógica adecuada. Se puede deducir la consecuencia jurídica establecida en la norma que regula ese supuesto de hecho, es decir, la disolución del vínculo matrimonial. Pongamos otro ejemplo, una pensión de alimentos. Cuando yo solicito el otorgamiento de una pensión alimenticia, yo afirmo una serie de hechos constitutivos que son los que justifican o permiten deducir lógicamente el petitorio solicitado o la consecuencia jurídica solicitada. Entonces, para que
el juez otorga la consecuencia jurídica que solicito, es decir, el otorgamiento de una pensión alimenticia, es necesario afirmar y luego probar, por supuesto, la existencia de una relación paterno-filial, afirmar y probar las posibilidades del obligado y las necesidades del alimentista. A partir de estos tres hechos jurídicos se puede deducir lógicamente la consecuencia jurídica solicitada. Pongamos otro ejemplo adicional. La pretensión de una indemnización por responsabilidad civil extracontractual. Es una pretensión, como todas, formada por una causa petende y un petitum por hechos constitutivos y una consecuencia jurídica. La consecuencia jurídica será el pedido de reparación del daño que se traduce en una indemnización, que en la mayoría de los casos es siempre un monto de dinero ilíquido. Sustentado o basado o deducido de unos hechos jurídicos. Estos hechos jurídicos se encuentran regulados y establecidos en el supuesto de hecho de una norma jurídica. Ya sabemos todos que en el caso de una indemnización por responsabilidad civil extracontractual será el daño, la relación de causalidad y el factor de atribución, que puede ser el dolo o la culpa. A partir de estos hechos jurídicos constitutivos es que se puede deducir lógicamente el petitorio o la consecuencia jurídica que se solicita. Así se encuentra estructurada una pretensión procesal. Así yo debo construir la pretensión procesal. De lo contrario, incurre en un error, en un defecto que si bien podría ser subsanable, a la fecha nuestro Código Procesal Civil lo regula como un supuesto de improcedencia de la demanda. ¿Cuál es este problema? El construir una pretensión con defecto relacional. ¿Qué ocurre cuando yo propongo una pretensión y por lo tanto propongo hechos constitutivos, afirmo hechos constitutivos a partir de los cuales no se puede deducir lógicamente la consecuencia jurídica que solicito? Pues incurro en una pretensión con defecto relacional y por lo tanto en la causal de improcedencia denominada falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio. Por ejemplo, una pretensión en la cual yo afirmo que hay un acto jurídico suscrito o celebrado por un representante sin las facultades para celebrar dicho acto. El típico caso de la actuación de un representante sin poder o falsus procurator regulado en el artículo 161 del Código Civil. Alguien celebra un contrato de compra-venta de bien inmueble de mi propiedad sin tener facultades otorgadas por mí para que venda ese inmueble. Pues lo vendió y firmó un contrato. Ese acto jurídico, según el artículo 161 del Código Civil, es un acto jurídico ineficaz. No es un acto jurídico nulo, es un acto jurídico ineficaz. Son consecuencias jurídicas distintas, la ineficacia del 161 y la nulidad de un acto jurídico. Presupuestos distintos, la ineficacia, por ejemplo, es ratificable por el propietario, por el representado, mientras que la nulidad no es posible de ratificación ni convalidación. Por lo tanto, y esto ocurre mucho en la práctica, si alguien propone una pretensión procesal afirmando la actuación de un representante sin poder, el falsus procurator, como causa de pedir, como hecho constitutivo, pero solicita como consecuencia jurídica la declaración de nulidad de ese acto jurídico, está incurriendo en una pretensión con defecto relacional, en un error en la construcción de la pretensión procesal. ¿Por qué? Porque de este hecho constitutivo no se puede deducir lógicamente la consecuencia jurídica que solicito. De la actuación de un representante sin poder, solo se puede deducir lógicamente la ineficacia de ese acto jurídico, mas no se puede deducir lógicamente la nulidad del acto jurídico. Y este es un defecto grave. Es un defecto grave porque impide que el juez pueda pronunciarse adecuadamente sobre el fondo de la controversia. Existe primero en nuestro ordenamiento jurídico procesal
la imposibilidad de subsanar este defecto por la propia actuación de la parte demandante, de la parte que propone la pretensión procesal, por ejemplo, vía reconvención también. Es una causal de improcedencia. ¿Mm? Si el juez constata esta situación, si el juez constata que la parte ha incurrido en este tipo de error al construir la pretensión procesal, va a declarar improcedente la demanda. No se le va a otorgar un plazo para que el demandante subsane o corrija este error de construcción de la pretensión procesal. Si el error se verifica luego de la notificación de la demanda, lo mismo, porque recordemos que en nuestro proceso civil no se puede modificar la demanda luego de notificada esta al demandado. No se puede cambiar el petitorio, no se puede cambiar la causa patente. Sí podría corregirse esta situación antes que el juez califique la demanda, luego de presentada, por supuesto, esta ante la mesa de partes del Poder Judicial. Podría yo modificar la demanda cambiando causa petendio o cambiando petitorio. Esa es la forma de corregir. Esto es un supuesto subsanable en estricto. Es decir, si yo presenté mi demanda mal construida, afirmando la actuación de un representante sin poder, pero pedí la nulidad del acto jurídico, y al día siguiente presentada la demanda me doy cuenta que cometí este error porque debí pedir la ineficacia y no la nulidad del acto jurídico, entonces puedo yo cambiar el petitorio de nulidad en eficacia al día siguiente. Esto sería un supuesto de modificación de demanda, porque el juez todavía no ha calificado esta. Pero si el juez se da cuenta del error, el juez debe declarar la improcedencia de esta pretensión procesal. Es su deber. Algún juez por ahí podría decir, no, lo siento, tú no puedes modificar la demanda porque estás inmerso en una causal de improcedencia y por lo tanto improcedente tu modificación de la demanda. Lo correcto sería aceptar la modificación de la demanda porque el juez debe proveer el escrito de demanda más su modificación en un solo acto en este caso, ¿no? No es necesario que se admita la demanda para que pueda modificarse esta, ¿eh? Ojo, porque la norma procesal establece como único requisito para la modificación de la demanda que ésta no haya sido notificada a la parte demandada. No establece como requisito que la demanda haya sido previamente admitida. Por lo tanto, una salida que favorece el acceso a la jurisdicción, es decir, que interpreta las causales de improcedencia siempre a favor del acceso, sería que se permita al demandante modificar su demanda antes que se produzca la calificación de esta. Esto va de la mano con la garantía de la tutela jurisdiccional, esto va de la mano con el principio favor processum o pro actione, dado que nuestro Código Procesal Civil lamentablemente regula esto como una causal de improcedencia de la demanda. Y ojo que este supuesto denominado falta de conexión lógica entre los hechos y el petitorio no puede confundirse con la denominada ambigüedad, ¿no? U oscuridad en el modo de proponer la demanda. Eso no tiene nada que ver. El supuesto hecho de la ambigüedad u oscuridad es cuando no se comprende el sentido del petitorio, de la causa petendi, de una pretensión, o cuando se comprende o se puede comprender en sentidos distintos. Eso es lo que significa oscuridad o ambigüedad. Cuando hablamos de falta de conexión lógica entre los hechos del petitorio, los hechos, la causa petendi y la consecuencia jurídica, el petitorio, sí se entienden, son absolutamente claros, pero existe un error de conexión de la causa, de los hechos, no se puede deducir, no se puede inferir la consecuencia jurídica o petitorio. En el caso de la oscuridad ambigüedad, simplemente no se comprende, no se entiende el petitorio o se puede entender de manera distinta, no se comprende. Son conceptos jurídicos distintos. Por eso es que la oscuridad y la ambigüedad es un supuesto de inadmisibilidad. Cuando se plantea una excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda, es posible que se subsane porque el juez lo que hace es pedirle al demandante que corrija su demanda,
mientras que el supuesto de falta de conexión lógica entre los hechos del petitorio determina la improcedencia de esta. Y tiene sentido, porque tampoco el juez puede subsanar de oficio este error. No lo puede hacer, lamentablemente. Eh, y es que la pretensión así propuesta estaría condenada al fracaso. No hay forma que el juez pueda corregir esta situación, porque si se plantea la pretensión de nulidad del acto jurídico por la actuación de un representante sin poder, el juez, en primer lugar, no puede cambiar el petitorio de oficio, no puede declarar fundada la demanda declarando la ineficacia cuando lo que me pidieron es la nulidad. Esto no es aplicación del aforismo Iura Novit Curia, esto sería un supuesto de incongruencia extrapetita, porque me pidieron nulidad, yo ya no puedo cambiar ese petitorio a uno de ineficacia. Lamentablemente no lo puedo hacer. El aforismo Iura Novit Curia implica que el juez simplemente aplique la disposición normativa al caso concreto. No significa que el juez pueda cambiar el petitorio de la pretensión. Por lo tanto, si el juez va más allá de sus facultades y por hacer justicia pretende declarar la ineficacia cuando le han pedido la nulidad, estaría incurriendo en un supuesto de incongruencia procesal y por lo tanto emitiría una sentencia nula. De otro lado, el juez tampoco podría cambiar la causa petendi, porque podríamos decir, bueno, pero me plantearon una causa petendi de la cual no se puede afirmar la consecuencia jurídica, no se puede deducir el petitorio. Bueno, pero el petitorio está bien, solamente cambio la causa petendi. Tampoco lo puedo hacer, pero que el juez no puede basarse en hechos distintos a los afirmados o propuestos en la demanda. Si me plantearon una causa petendi X, yo no puedo luego resolver sobre una causa petendi Z, porque esto también afectaría el principio de congruencia, en primer lugar, pero sobre todo afectaría el derecho de defensa, porque el demandado recibió una demanda con una causa petendi X, se defendió respecto de la causa petendi X, y luego el juez, al sentenciar, sorprendiendo a todos, sustenta su sentencia en una causa petendi Z, ¿no? Cuando hablo de causa petendi me refiero, por supuesto, a hechos constitutivos. Esto afectaría gravemente el derecho de defensa y por lo tanto el derecho al debido proceso y a la tutela jurisdiccional y por lo tanto también sería nula esta sentencia. Es por ello que no existe la posibilidad de corregir este defecto por actuación del juez. Hay un grave problema que debió ser solucionado en su momento. Por eso es que esta causal de improcedencia siempre debió ser una simple causal de inadmisibilidad, que al momento en que se califica la demanda se le debe decir al demandante, fíjate que de esta causa petendi no se puede deducir lógicamente esta consecuencia jurídica. Si el demandante insiste, se declara improcedente la demanda, concluye el proceso sin pronunciamiento sobre el fondo, porque el juez no puede avanzar más el proceso. Si el demandante corrige esta situación, por supuesto que puede continuar el proceso. ¿Qué sentido tiene declarar improcedente la demanda cuando al día siguiente, si le dicen que es improcedente, este demandante propone nuevamente la demanda, ahora sí de repente corregida? Por economía procesal, es el juez quien debe advertir la inadmisibilidad para que ésta sea corregida. Lamentablemente, mientras exista esta causal de improcedencia, el juez no puede declarar inadmisible la demanda. Si lo hace, estaría incurriendo en un supuesto de quizá parcialidad a favor del demandante. El demandado bien podría decir, un momento, señor juez, si usted ha verificado la falta de conexión lógica entre los hechos del petitorio, ¿por qué le declara inadmisible? Debe declarar improcedente la demanda. Es la consecuencia jurídica establecida en la ley. No tiene usted por qué declarar inadmisible cuando la ley establece como sanción la improcedencia. Hay quienes, como jueces, dicen, bueno, no voy a declarar improcedente por falta de conexión lógica entre los hechos del petitorio, pero sí le voy a pedir aclarar porque hay un petitorio impreciso.
pues está ocurriendo lo mismo. No es que sea impreciso. Si le estoy pidiendo la nulidad del acto jurídico, es bastante claro qué es lo que estoy pidiendo. ¿Mm? Lo que pasa es que esa nulidad no se deduce claramente, no se deduce lógicamente de los hechos constitutivos o causa petendi de la pretensión. No es un supuesto de petitorio impreciso, no es un supuesto de oscuridad o ambigüedad, ¿Mm? Es un problema de construcción de la pretensión procesal. Que, repito, debió ser un caso, una causal de inadmisibilidad, por supuesto que sí. Lamentablemente se perdió la oportunidad en el año 2014, una modificación que se hizo al Código Procesal Civil, precisamente de las causales de improcedencia, se perdió la oportunidad de cambiar esto a una causal de inadmisibilidad. Como sí se hizo para aquella causal de improcedencia denominada de indebida acumulación de pretensiones. Originalmente, la indebida acumulación de pretensiones era una causal de improcedencia de la demanda. En el año 2014 se cambió esto a causal de inadmisibilidad. ¿Mm? Lamentablemente, no se cambió la causal de falta de conexión lógica entre los hechos del petitorio de improcedencia a inadmisibilidad y se perdió una oportunidad importante que facilitaría el acceso a la jurisdicción. Pues bien, con esto espero que haya quedado claro eh, la función que cumple la falta de conexión lógica entre los hechos del petitorio y pues quedo abierto a cualquier pregunta que tuvieran sobre esta temática. Muchas gracias.